Nuevamente estamos en su programa Proyecto Conocimiento y esta vez vamos a tratar un asunto que desde hace 8 años es muy escabroso. Y para iniciar le preguntaremos al profesor Lalo Vázquez, ¿qué significa jubilación? Bueno, en nuestro entorno, la semblanza laboral se nos ha transmitido de años, eso tiene muchos años, que la jubilación es el término de la labor en una empresa, en la escuela, en determinado lugar donde ya desempeñamos un trabajo definido. Pero en sí, la palabra jubilación está mal aplicada porque no es realmente lo que significa. Jubilación es tener júbilo. El júbilo es una sensación de alegría, de bienestar, de proyectar otra semblanza aparte del trabajo que ya se cumplió. Eso es un júbilo. Mas, sin embargo, acá en nuestra entidad y en nuestro país, México, se ha mal usado la jubilación. No es otra cosa más que el término de algo laboral en la que estuvimos realmente muchos, por la cosa del trabajo, en el sentido de que uno va a desarrollar algo por alguien, ya sea una empresa o ya sea en la escuela. Pero en sí la palabra está muy mal usada. Tanto es así que se ha servido para que se pueda mancillar. ¿Qué es esto? Cuando alguien termina su labor de haber finiquitado ya determinados años que están marcados por una ley, que quién sabe quién la hizo en ese sentido de hostigamiento y de opresión, cuando alguien ya llega a ese término y dice, piensa, bueno, ya terminé, hoy, ¿qué voy a hacer? Mi labor ya está hecha, pero el júbilo, ¿de qué me va a servir? Una pensión que ha sido tantas veces mancillada, porque no llega completo, porque la norma dice esto, la norma dice lo otro. Y hay tiempos que se pierden tanto así, que hay personas que en ese trance o en ese espacio de jubilación van perdiendo su sentido de quererse, de amistad, su carácter se vuelve agrio, se vuelven tristes, se vuelven... O sea, a tanto llega esta deficiencia que muchos mueren por esa acción mala, que ya no hay un porvenir. Entonces, ¿qué quiere decir jubilación? ¿Cómo la aplicamos o para qué nos sirve? ¿Cuál es su esencia real? La palabra está mal aplicada, por eso se puede maniobrar y por eso se puede mal usar. Si uno busca realmente cómo se pudiese contemplar un poquito la semblanza de poder accionar para que realmente una jubilación sea eso, se tienen que mover normas, leyes, extractos, acciones, que a los sistemas que están en el poder no les conviene. Ya el ser humano pasa hasta tercer término. Ya sirvió, pero ¿dónde está su emoción, su aprecio, su cariño y su agradecimiento? Eso para mí, pues no es jubilación. Es un sentido falacio de la maldad que se nos ha hecho, no por estos 6 años, sino por muchos años que han pasado. Entonces, el que se jubila a veces está pensando en que qué voy a hacer y se mueren. ¿Dónde está el júbilo? ¿Dónde está la acción de que ya terminé y me voy contento con lo que hice? Pues siquiera una remuneración de algo satisfactorio, no una engañadita ahí de te toca esto y ya, porque la ley dice así. Bueno, ¿quién hizo esa ley? Él padeció esa acción, fue jubilado, ¿cómo la aplica? No sabe qué está haciendo con un ser humano. Esa es mi forma de pensar en cuanto a la jubilación. A ver, profesor Sergio Limán, ¿qué concepto tienes de el proceso de jubilación? Para esto yo enfocaría la jubilación. Después de cuando comienza la revolución industrial,
después de la Revolución Mexicana, en México, por ejemplo, el trabajador gana ese derecho a recibir acumulado de cada año un número determinado de días para que le sirva para su vejez. Esto es muy proporcional porque no va a vivir un 50% más de vida. Vivirá un 10, quizás un 15, es lo que está calculado, cuando mucho un 20%. Pero ese derecho se puede ver desde dos puntos de vista. Antes del neoliberalismo, que es un derecho humano adquirido, la jubilación. Y durante el neoliberalismo, donde se trata de desaparecer ese derecho, donde se finge que somos muchos, que no hay dinero, que no alcanza, pero no es más que un reflejo, una economía especulativa, igual que lo es la bolsa en la actualidad. La bolsa, si la vemos antes, igual que lo veo en la jubilación, lo que ahí se ponderaba era la ganancia que tenía el oro real, la plata real, los insumos reales, los recursos naturales que había en cada país, era con lo que contaba. Y después, cuando se viene la recesión económica en los Estados Unidos, en el año 29 me parece que es, se crea una especulación cuando se dice es que estos dólares están respaldados por X número de cosas que tenemos, cosa que no era verdad. Fue una forma de rehacerse otra vez de una economía fingiendo tener algo. Igual que pasó con Luis XVI en aquella época, con John Lang, quien le dijo a Luis XVI, pues inventa que tenemos en nuestras colonias oro, plata, cacao, y que hemos descubierto una mina de diamantes, y que la gente traiga su oro, su plata, si quieren ganar algo de eso. Y la gente lo hizo. Fue y daba con tal de obtener ganancias. De la noche a la mañana desapareció John Lang. Ahí se da uno cuenta de cómo la especulación rehizo las arcas, aunque al final huyera John Lang con ese oro, con ese recabado, y dejara a Luis XVI con el mismo problema, y que al final le costó la vida en la guillotina. Estados Unidos hizo lo mismo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde el 29 hizo lo mismo. Y desgraciadamente pasa lo mismo con las jubilaciones. Se crean muchos mitos, se dicen muchas cosas. Por ejemplo, aquí en Puebla, desde la época de Rafael Moreno Valle, se dijo que, pues, que no alcanzaba el dinero y que por lo tanto pues había que esperar no un año, como era la ley, sino 2 años. Después le ampliaron a 3, después a 4. Ahora ya los jubilados tienen que esperar casi 5 años para jubilarse. Y mientras, ¿qué pasa con esa partida? ¿Qué sucede con ese dinero que debe estar dedicado a las jubilaciones? Pues no lo sabemos. Sigue siendo economía especulativa. Otra vez. Eso es lo que yo veo dentro de esto. El proceso. Porque también mucho se ha hablado a través de sexenios, tanto presidenciales como de gobierno estatal, del constante saqueo de los fondos, de las pensiones y jubilaciones, del Seguro Social, del ISSSTE federal, del ISSSTEP estatal. Aquí nunca ha habido un individuo que vaya a la cárcel por el saqueo que se ha hecho, porque recordemos que el doctor Arango, que fue sometido a juicio, fue por su paso a la Secretaría de Salud, no por su paso en el ISSSTEP, que hubo saqueos. Entonces todo ese dinero desaparecido, ahora le inculpan, y el que está pagando los platos es el merecedor de su jubilación, el trabajador, que ya cumplió con su periodo de años de servicio o de años de edad. Y el procedimiento se ve cansado, ¿no? ¿Cuántos años para poderse jubilar? ¿Cuántas veces
que necesitas un papel, que necesitas otro, que necesitas recuperar o volver a solicitar un acta de nacimiento actualizada. ¿Les parece eso cordial para el trabajador que está solicitando su jubilación? Allí hay un rezago que pienso que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene ahorita para hacer justicia social que resolver. Hay gentes que llegan al ISSSTE y van muy mal, en muy mal estado, y aún así tienen que ir y ya llevan varios años tratando de gestionar, de que les den su jubilación y nada más les hacen esperar. Les dicen, pues es que estamos ahorita jubilando a los que se fueron por medicina del trabajo, les tuvimos que dar prioridad y ustedes van a tener que esperar más tiempo, etcétera. 1000 pretextos se pueden dar al respecto. Es que los del año anterior no se están jubilando y están deteniendo los derechos de los que les toca jubilarse, etcétera. Los pretextos son lo de menos, pero la verdad es que allí hay un rezago en cuanto a la justicia. Esas personas muchas veces ya no pueden trabajar, ya no pueden ir y venir y hacen su mayor esfuerzo. Ahí se está cometiendo una injusticia. Pero también les hacen caer en una trampa, ¿no? Porque al jubilarse por medicina del trabajo, obviamente que no reciben el 100% de su jubilación. No. ¿Tú, profesor, qué opinas? Es que la verdad, si existiera en ese sentido de ser correctamente leales a lo que ya se formuló en una labor, no debía de aparecer eso en cuanto a los desfases que hay, de que aquí ahorita va usted, como se decía, un papelito acá, otro papelito allá, y viene usted cada los 8 días y viene usted para acá. Hay personas que se están jubilando que, como dice el maestro, llegan bien mal, pero completamente mal de salud, y todavía quieren que sigan trabajando, que porque pues, están otros que ya dejaron ahí el rezago y están viendo a la persona que está en una mala acción de su salud y la sangre es fría. O sea, se quedan como, ya llegó un mueble, lo regresamos a la bodega y así no debía de ser. Todavía puede servir a la Todavía patria. puede servir. Sí. O sea, entonces ese engaño vil de que la jubilación es lo máximo, no existe. Esa es la aspiración de todo trabajador, ¿no? Llegar a su Cumplí, jubilación. tengo derecho a un algo, aunque sea, pero aquí no es ni un algo, le están triturando sus movimientos económicos. Algunos viven de que piden prestado. ¿Y cuándo pagan? Eso es un mal a la salud, al bienestar social, al bienestar de su familia. Algunos son abandonados, ni para estar en un asilo. Y es gente que ya cumplió. ¿Dónde está su jubilación? ¿Qué es jubilación para esa persona? ¿Cuál es su júbilo? Están en un rincón, abandonados, como que no merecen nada. Y eso, vuelvo a repetir, eso es inhumano. ¿Tú, Sergio? Totalmente de acuerdo. Hay otros aspectos que sí me gustaría también que se tomaran en cuenta. En el caso, por ejemplo, de los ancianos, de los que tenían derecho a jubilarse en Grecia y que les empezaron a postergar el derecho y que varios de ellos se suicidaron, incluso ante la amenaza de que lo más probable es que se quedaran sin jubilaciones. Eso es el neoliberalismo. Supuestamente lo que no produce son números rojos, entonces quitémoslos puesto que no hay dividendos, puesto que no produce. Y si la educación o la cultura no producen dividendos, también quitémosla. Todo eso han venido haciendo el neoliberalismo, donde no cuenta la parte humana, no cuenta la parte histórica. Merece no solamente un análisis, el neoliberalismo, sino después de ese análisis, una condena total, pero unánime, de todos los ciudadanos. Porque pues la clase alta, la plutocracia, no tiene necesidad. La clase hasta abajo pues vive fuera del margen de la sociedad, muchos hasta fuera de la ley, sobreviven, digámoslo así. Pero a quien se daña verdaderamente, porque esa fue la consigna del neoliberalismo, es a la clase media,
porque querían desaparecer la clase media. Nada más debería existir el patrón y el trabajador, el obrero. Pero la clase pensante, la que se supera, la que crea los movimientos, las revoluciones, la que es intelectual porque se esfuerza por el bien general de los demás, esa tenía que desaparecer. Se da ahora el más atroz individualismo. Es más, antes se podían arreglar los problemas desde un contrato colectivo que se hacía entre el sindicato y el Estado, y el sindicato representaba a los trabajadores. En la actualidad no es así. Cada trabajador tiene que ir a resolver sus problemas. Entonces, ¿para qué existe un sindicato? Si ya no ve por el trabajador, si ya no vela por sus intereses. Pero cobra cuotas. Pero cobra cuotas. Entonces, esto es también el otro aspecto que también tenemos que ir corrigiendo. Si le vamos a dar otra vez poder al sindicato, será porque realmente nos representa, porque realmente tramita para aquellos que no pueden, no tienen la capacidad, o que ya están muy ancianos, sus jubilaciones. Pero también hay que tener en cuenta que ya tiene tiempo que los sindicatos, principalmente de los burócratas, incluso del ISTEP, o sea, ¿cómo les llaman? No organizadas, algo así. Los sindicatos son constituidos por la misma empresa, en este caso el Estado, que tiene que ser ad hoc al gobernador en turno para que pueda tener la bendición y llegar a constituirse en sindicato o en secretario general del sindicato. Si no, inmediatamente entran procedimientos, incluso de correrlos, darlos de baja para que no puedan llegar a ser secretarios generales del sindicato. O sea, ahí también pues, es una situación que atenta contra las libertades y los derechos de los trabajadores, ¿no? Sí, todo se vuelve una mafia, porque ya no se ve ni siquiera sus intereses propios. Ellos mismos no saben ni cómo los van a correr, pero están ahí pegados sin hacer nada. Entonces el propio trabajador, ¿qué hace si no conoce normas, leyes, acciones, tiempos? Van a como les da a entender su sentido de estar, pero hablando en otros términos, llegan desarmados y los hacen así. Entonces, y es la mayoría, porque algunos pues si tienen algún familiar que sabe un poquito de leyes o alguien que tenga un poquito de posición, lo ayudan. Pero pues son contadísimos, hay más gente que está sin nada de protección y ahí está el sentido de lo que le llamamos la mafia laboral, en cuanto a la acción de que no apoyan al trabajador. Esta otra situación también ahí, que vimos en la época de Moreno Valle. El trabajador, al no ser atendido por los canales normales, entre comillas, pues se iba a la Junta de Conciliación y Arbitraje o hacía su demanda en otro lugar, en un tribunal del Estado. Sin embargo, había la orden de no atender los casos o no darle largas, de congelarlos. No se le daba una respuesta, de manera que el trabajador, al no dársele una respuesta, no podía ir ni siquiera a llevar su caso a un tribunal federal, puesto que no había una respuesta. No se le había dado un no o un sí. Entonces ahí quedaban paralizados los casos. Han estado congelados hasta la fecha, ¿no? En muchos casos. Me parece que ya no, que ya, eso sí, desde el anterior gobernador, desde Gali, me parece que ya se podía ventilar. Bueno, es cuestión de checar esos datos, ¿no? Bueno, pues yo considero que vamos a tener que hacer un segundo programa sobre este mismo tema, porque Sí, nuestro tiempo se ha agotado. Sí. ¿Una observación final, Milano? Bueno, es que para nosotros no es fácil intuir una acción que motive por la misma opresión del gobierno, porque es el gobierno. Aparte los empresarios que también actúan de la misma forma con sus obreros, sus operarios.
todo se forma parte de ustedes allá y nosotros acá. Entonces, ¿dónde está realmente, lo que vuelvo a repetir, dónde está la jubilación de satisfacción, de gusto, de alegría? Se usa nada más para membrete. ¿Tu observación, Sergio? Pues que incluso si hemos votado por esta cuarta transformación, ahora nos toca ser congruentes, denunciando estos hechos y apoyando para que pueda realizarse esta cuarta transformación y sobre todo fortalecerse una opinión crítica en los ciudadanos, en los mismos jubilados, en los trabajadores, en los maestros, que tradicionalmente eran líderes de opinión. Desgraciadamente el tiempo es corto y se nos terminó, pero lo invitamos cordialmente a ver la segunda parte de este escabroso tema el próximo viernes.